Vamos a la palabra de Dios. Aleluya. Yo sé que muchos están diciendo, ay, Dios mío. Pero, ¿saben qué? No me importa. ¿Quién o qué es tu rey? ¿Quién o qué gobierna tu vida? Piense, le voy a dar un segundo a que piense eso. Yo he escuchado a muchos decir que mi vida la gobierno yo, ¿verdad? Pero cuando nosotros evaluamos bien lo que es la vida y bien lo que es el mundo espiritual, del cual nadie se puede escapar. Nadie se puede escapar de ese mundo espiritual. Por más que corra, por más que le huya, no te puedes escapar del mundo espiritual. O estás en el reino de Dios o estás en el otro reino. Pero en uno de los dos estás. Las escrituras no muestran más nada. Entonces, es difícil cuando alguien dice, yo gobierno todo en mi vida, porque tú rechazas, inclusive crees que estás rechazando la cultura de los dos reinos, pero sin darte cuenta estás viviendo en uno que no es el reino de los cielos. Y esa, a veces por ignorancia, a veces porque no queremos, por lo que sea. Pero cuando nosotros reconocemos que la vida y la muerte están en las manos de Dios, que es el creador de todo, pues tenemos que pensar un poco, ¿verdad? Tenemos que analizar eso. Y es bien importante que cada uno de nosotros sepa y tenga la convicción de a qué rey le sirves. Y si ese rey tú lo ves como un padre. O que a ese padre tuyo tú lo reconozcas como rey. Y pareciera lo mismo, pero no es así. Porque muchos solo ven a Dios como rey y no como padre. Y otros ven a Dios como un padre para que tratar que Él cumpla todos los caprichos de nosotros como hijos, pero no los reconocen como rey. Y Él es las dos cosas. Amén. Y es, para mí, es muy importante el que podamos reconocer eso. La palabra rey o gobernante es una persona que tiene un poder de dirigir una nación. Y muchos de estos reyes o gobernantes, ese poder se le hace bien limitado cuando su poder está dividido, su gobierno, poder legislativo, judicial, cuando no están en la misma línea o en la misma visión o misión, se daña. No pueden lograr sus mayores objetivos. Y es absoluto en muchas ocasiones cuando todo el mundo está pensando de la misma manera, con una misma visión, con una misma misión, todo el mundo empujando hacia el mismo sitio, como decimos. Cuando eso se da, se supone que las cosas sean mejores. Entonces no es pura casualidad lo que podemos estar viendo a nivel mundial con el gobierno de hoy. Se lo voy a explicar un poco más adelante. Bíblicamente también es una figura de autoridad, con una autoridad soberana, con un poder y responsabilidad. Dice que puede ser un gobernante humano o un monarca divino. Ahora, yo sé que mucha gente no sabe, y otros sí, que la Biblia muestra que el pueblo de Israel,
cuando todos los pueblos de la tierra le temían, era porque era un pueblo que era gobernado por el Dios de los cielos. Todos los pueblos le temían. Cuando ese pueblo, aún siendo gobernado y dirigido por Dios, desobedecía, el mismo Dios hacía que ellos perdieran sus batallas. Cuando se arrepentían y regresaban a Dios, ese mismo Dios hacía que vivieran de victoria en victoria, de glorias en gloria. ¿Alguien dice amén a eso? Pero en un momento dado, el mismo pueblo que era dirigido por Dios, y Dios ponía a sus profetas, sus jueces, sus reyes, le hablaba a ellos para que le hablaran al pueblo. Este pueblo decidió rechazar que fuese Dios el que lo gobernara. Y Dios mismo, escuche bien, Dios mismo estableció que de ahí en adelante le dijo al profeta: ellos no te están rechazando a ti, ellos a quien me están rechazando es a mí, que no quieren que yo sea su rey, su gobernador. Y Dios estableció que de ahí en adelante iban a haber reyes humanos que se iban a enseñorear del pueblo. En otras palabras, iban a abusar del pueblo. Entonces, como le dije, no es casualidad lo que seguimos viendo hoy día. ¿Ve? Y si nos volvemos así a investigar un poquito, vemos que son muy pocos los gobernantes de este mundo que ponen a Dios y la palabra de Dios como estandarte para ellos gobernar. Y vemos uno allá en El Salvador que por lo menos públicamente le da la gloria a Dios, que públicamente habla de Dios, que públicamente defiende la Escritura a su manera. ¿Y qué cosa? Que no debe ser casualidad y nosotros debemos de observar eso. Como ese pueblo, siendo el pueblo más pecador, el pueblo, uno de los 3 pueblos más en criminalidad en el mundo por muchos años, de momento se convierte en el pueblo de mayor seguridad. Y empiezan a encontrar unas riquezas que nadie más se había dado cuenta que allí existía. Entonces, nosotros, la iglesia de Dios, tiene que darse cuenta que no hay que tener mucho intelecto para ver una persona adorando y honrando a Dios y ver cómo Dios honra lo que hace. Igual así aquellos que le quieren servir a Dios y han escogido y han establecido a Jesucristo como su Rey, como su Salvador y como su Padre. ¿Cuánto lo ven así? ¿Cuánto lo ven así? ¿Ok? Cuando nosotros reconocemos eso, nosotros vamos a pasar y vamos a anhelar y nos vamos a apasionar en pasar más tiempo con ese rey y con ese papá. Y cuando hacemos eso, vamos a adquirir convicción de quiénes somos. Entonces Dios viene y se humilla a sí mismo, viene a la tierra, se hace hombre, con la intención de reconquistar lo que Él había creado y que por causa del pecado del hombre se dañó. Yo no sé si usted ha mirado fotos del paraíso, eso se ve maravilloso. Yo no sé si usted ha visto uno, si no, búsquelo. Fotos de lo que debería ser el Edén, el paraíso. Y busque, porque hay comparaciones con fotos de cómo se podía ver el paraíso después que los humanos que Dios creó fallaron. ¿Ve? Adán, Eva fallaron. Dependientemente de todo lo que pasó, fallaron a la palabra de Dios y ese Edén no era lo mismo ya. Así mismo en la vida de nosotros. Dios nos ha dado una vida para que nosotros podamos disfrutarla de una manera espectacular aquí en la tierra, pero por causa de nosotros no reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida, muchas cosas cambian. Aunque estemos todos los domingos o todos los días en la iglesia metidos. Yo siempre he hablado en 1 Corintios 15, 45, muestra
la Biblia hablando que hay un primer Adán y hay un segundo Adán. Amén. Y que dice que el primer Adán, al cual Dios estableció como padre de la humanidad, era completamente terrenal. Y si siguen leyendo esa escritura en 1 Corintios 15, dice que tal los terrenales, así el terrenal, tales los terrenales. Así quiere decir, si yo soy hijo de alguien que su cultura es completamente terrenal, pues yo voy a vivir basado a esa cultura solamente. Pero dice que los celestiales, es decir, los espirituales, van a vivir como se vive en el cielo. Hello. Entonces, yo aprendí esto en un tiempo interesante en mi vida porque en verdad yo no conocía a mi papá. Yo sabía de su nombre, lo vi, creo que una vez en mi vida físicamente lo vi, que yo pueda recordar. Pues era mi papá biológico, pero en verdad yo no lo conocía. Y me sentí eso me afectó mucho por muchos años en mi vida, hasta que vengo a los caminos del Señor y me doy cuenta que el que lo creó a él, me creó a mí. Escuché bien. Hasta que me doy cuenta que mientras yo seguía triste porque no conocía a mi papá terrenal, había un papá que me quería enseñar cómo vivir en otros reinos. Y cuando yo pude entender eso y recibí convicción, mi vida comenzó a cambiar. La Biblia me dice que yo lo honre, no importa lo que sea, pero yo no tuve esa oportunidad. Pero, qué interesante, ¿verdad? Y sigue hablando que si mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me grojerá y yo estaré bien y soy hijo de él y soy coheredero juntamente. Eso es espectacular. Cuando yo creía que yo no iba a tener nunca ese tipo de relación. Entonces me dijo, pero tú tienes que empezar a reconocer que aunque yo te mando a honrar a esos padres terrenales, tú tienes un papá que está por encima de ellos. Ay. Y ese papá que está por encima de ellos nos manda a honrar a estos padres terrenales. Pero nosotros tenemos que aprender a hacer la transición, porque la cultura humana nos ha enseñado que si mi abuelo, mi tatarabuelo y toda la descendencia mía eran una cosa, yo tengo que ser igual. Y muchas veces ellos, o por ignorancia, porque no quisieron, nunca hicieron nada para acercarse al Señor y de momento Dios se le aparece a alguien de la familia y le dice, ven. Y tú te sientes tan destruido porque tú dices, pero es que yo he vivido siempre, yo creo que hasta en maldición, porque mi tatarabuelo era, vamos a decir un nombre, era un mentiroso, para no ponerle otra cosa. Y por ahí siguió toda mi familia, los hijos de él, hasta que llegó mi papá y hasta que llegó, y todos somos iguales. Y tenemos que ser iguales porque, aunque no querramos, la mayoría de las veces, nuestros hijos reflejan a los padres, en la mayoría de las veces. ¿Ves? Entonces de momento Dios viene y dice que aceptemos a Cristo como nuestro Salvador, y se empieza a ver como lo que era una maldición de generaciones comienza poco a poco a cambiar, y las generaciones de ahí en adelante, inclusive las que todavía viven, que vivían en el otro estilo de cultura, comienza Dios a establecer su palabra y sus promesas, y en el tiempo del Señor empezamos a ver los cambios. Si nosotros, al que Él escogió y aceptó, cambia y acepta que Jesús es el Señor y es nuestro Rey, y vivimos bajo la cultura de ese reino. Hello. Nuestros padres terrenales nunca nos podrán dar a nosotros vida eterna, aunque tenemos que honrarlos, porque Dios dice que es una bendición tremenda para nosotros. Entonces nosotros tenemos que empezar a aprender a honrar al Padre de nuestros padres. Y este es un mensaje que he predicado en otras ocasiones muchas veces. Nosotros vivimos en dos reinos espirituales. Ambos reinos quieren dominar la vida del ser humano. Hello. Y ambos reinos están reclutando soldados constantemente. Ambos están constantemente
llamando gente para que le sirva. El reino de las tinieblas, que su rey es Satanás, y el reino de la luz admirable, que el rey es Jesucristo. Ambos, que escuche bien, ambos requieren fidelidad, lealtad y compromiso. Voy a repetir eso, porque la gente no lo entiende, mucha gente, inclusive mucha gente en la iglesia. Ambos reinos son reales y ambos reinos le exigen a la gente las dos cosas: fidelidad, las tres, lealtad, compromiso y muchas cosas más. Las tres. Y hay gente que son bendecidas por las tinieblas. Dice, pastor, bendecida, sí, porque ellos alcanzan todo lo que quieren, ellos se sienten bendecidos, pero tienen que ser fiel a esa cultura. Y cuando nosotros somos trasladados del reino de las tinieblas, porque todos estábamos ahí en un momento dado a la luz admirable de Cristo, vemos el choque, encontramos un choque. Entonces esa luz empieza a reflejar quiénes somos. Entonces nosotros tenemos que decidir si dejamos que la luz de Cristo refleje nuestras imperfecciones y que nosotros las podamos reconocer y no las escondamos y usted no se avergüence de ellas, porque sabe que las tiene, y usted permita que la luz de Cristo y su sangre preciosa empiece a limpiar toda esa situación que teníamos en nuestra vida pasada, cuando nosotros empezamos a adorar, a alabar y a reconocer y a honrar al verdadero papá, el creador de todas las cosas. ¿Alguien dice amén a eso? Contéstale, dile que estamos en el culto. Que tú lo llamas ahorita. Eso es broma, no se moleste nadie. En el capítulo de Colosenses, versículo 10 al 14, vamos a leerlo rapidito. Muestra esto, porque yo no quiero que nadie diga, pastor, eso de traslado de un reino a otro, ¿dónde está eso? Dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. ¿Digno de quién? Del Señor, de nuestro papá, de nuestro rey. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Qué bello. El 13, mire, lo dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, por quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Estábamos perdidos en nuestro delito y pecado. Había un acta que decía que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y viene ahora el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se humilla por amor a nosotros, muere en una cruz, quita el acta de maldición que había sobre nosotros, para que ahora nosotros podamos entrar confiadamente al trono de la gracia, arrepentirnos de nuestros pecados, aceptarlo como nuestro Salvador, hacernos coherederos juntamente con Él, que no hemos hecho nada, y poder en este tiempo, ahora en la tierra, disfrutar de sus bendiciones. Yo no sé si a usted le gusta eso, yo estaría aplaudiéndole al Señor. Pero usted, yo no sé, usted está, porque lo que Dios nos está dando a nosotros es algo que usted y yo no nos merecemos. Wow. Mira, fortalecido en su poder, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Miren todas las cosas, para que tengamos paciencia, podamos entender, expandirnos. Con gozo, nos va a dar un gozo. Yo sé que usted estaba amargado antes, yo sí. Y dando gracias al Padre porque nos hizo actos de la herencia de los santos en su reino.
nos libró de esa maldición que había, que se creó en el Edén. Y ahora tenemos redención, salvación por su sangre y el perdón de todas las porcavergüenzas que ustedes y yo cometimos. Que todo, era más fácil decir que todos nosotros, ¿verdad? Y aquí vemos los dos reinos. Y la importancia de usted hoy, antes de salir de aquí, reconocer cómo su vida, qué refleja su vida, en cuál de los dos reinos. No importa que usted esté viniendo a la iglesia, usted puede evaluar y decir, yo. Rafi decía que Grace se evalúa por número. ¿Cómo te fue hoy? 8 de 10. Para ella eso es, yo le digo, 8 de 10 es excelente. 7 todavía es bueno, es excelente. Pues nosotros debemos hacer una evaluación. Saque de la ecuación el que usted viene a la iglesia. ¿Ok? Y ponga en la ecuación qué yo pienso, a quién le sirvo y a quién honro. Y basado a esa evaluación, usted va a poder entender en cuáles de los dos reinos usted está siendo más efectivo. ¿Quién dijo wow? Interesante, ¿verdad? A mí me hizo mucho sentido. Ahora, para que usted vea cómo es la cosa, vamos a hablar algo término terrenal. Cuando usted pertenece a alguna organización o a algún equipo de algún deporte, o usted es miembro de algún partido político, tiene una posición de confianza, porque quiero decirle que cuando Dios viene a nuestras vidas, Él nos hace embajadores de Él. Así que usted tiene una posición de confianza en el Señor. Y le voy a decir más, hasta en el movimiento del crimen organizado, viene como dicen, crimen organizado. Cuando las personas fallan a esas culturas y dejan de ser fiel y leales a esas culturas, en muchas de esas culturas son sacados del grupo y en otras le puede costar hasta la vida. Simplemente por no seguir las reglas de la cultura a la cual dice que pertenece. Usted dice que su hija o su hijo juega algún deporte, usted sabe que usted va a llegar al parque a llevar al nieto, a la nieta o al hijo, y usted sabe que ese fin de semana usted va a disfrutar, si ponen a su hijo a jugar, muchos no los ponen, y el bolsillo se va a afectar. Es así, es así. Entonces, usted tiene que ser fiel ahí para que su nene pueda ser parte de ese grupo. ¿Sí o no? ¿O estoy hablando locuras? ¿Es así? Entonces Dios nos pide que seamos de un mismo sentir en esa cultura con el Señor. ¿Cómo lo vamos a aprender? Por las Escrituras, no podemos aprender por otro lado. Porque hay un reino nuevo, reino nuevo. 1 Corintios 1:10 dice, os ruego que pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente, en una misma mente y en un mismo parecer. Bello. ¿Sí? Cuando usted empieza, como decía Rafi ayer en la reunión de líderes, usted empieza a decir y a tratar de trabajar diferente a como se trabaja en cualquier cultura, en cualquier grupo, en cualquier organización, usted, aunque no lo crea, se está convirtiendo en un rebelde. ¿Ve? O una persona que no cree en lo que se hace, pero usted es parte y dice que es parte de eso. No te voy a decir nada, no te asustes.
Estaba contando, ¿viste? Y eso pasa en todas las organizaciones. La gente dice que la iglesia exige, ¿no? En todas las organizaciones. Yo creo que aquí casi todas las personas deben pertenecer a algún grupo, a alguna organización. ¿Sí o no? Y usted sabe que tiene que ser así. Si no, lo sacan. En su trabajo es igual. Entonces, por el pecado que reinó en el mundo, Dios tuvo que hacerse hombre y tuvo que cambiar su estrategia. Y empezó a establecer esto. Escuche bien. Y esto es lo que es nuestra responsabilidad. Vivimos aquí, ¿verdad? Pero tenemos que comenzar a bajar el cielo acá. Lo digo de nuevo. Nosotros somos terrenales. Pero ahora Jesús viene y nos hace parte de su reino. Y ahora a nosotros, la iglesia, a cada uno de nosotros que decimos somos cristianos, nos toca con nuestra forma de vivir bajar el cielo y reflejarlo aquí en la tierra. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Por eso Juan el Bautista, cuando comenzó su ministerio, lo que decía es: el reino de los cielos se ha acercado. Esto está en Mateo 3, del 1 al 3. Y luego en Mateo 4, 17, es Jesús el que empieza a decir: arrepentíos, igual que Juan el Bautista, porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. O sea, quiere decir que el reino de los cielos, todo el mundo todavía lo sigue viendo allá arriba. Pero el reino de los cielos se está estableciendo aquí desde hace 2000 años. Y a veces la mayoría de la gente, aún en las iglesias, no lo entiende. O sea, Dios nos está llamando a su reino, a cambiar un estilo de vida que por muchos años pareció bueno, pero ahora Él nos quiere dar algo mejor. Y es que entremos a su reino admirable, a su luz admirable, a recibir sus bendiciones. Y vino personalmente a decir: yo vengo a establecer mi reino. Porque yo soy el creador de todas las cosas. Y todo fue creado por mí, en mí y para mí. Y vengo a reconquistar mi reino y a establecerlo en la tierra. Miren, ¿quién aquí sabe el Padre Nuestro? Yo he predicado mucho estas veces. ¿Quién sabe el Padre Nuestro? ¿Quién lo sabe? ¿Cómo dice? Para. Porque aunque esto es repetitivo en la iglesia, a veces se nos olvida. Y hay que hacérselo acordar a la gente. Usted empezó diciendo que ese Padre es de quién. Entonces tenemos que entender si le estamos sirviendo a ese Padre, a la cultura que ese Padre ha establecido. ¿Cómo sigue? ¿Que está dónde? Y ahora Jesús dice que Él bajó para establecerlo aquí abajo. Síguelo. Es un Dios santo. Páralo ahí. Podemos seguir, pero vamos a pararlo ahí. ¿Qué es lo que Jesús le está enseñando a sus discípulos y a nosotros? Estamos rogando que venga otro estilo de vida. Venga a nosotros que te necesitamos. ¿Qué reino? El tuyo. Establécelo ¿dónde? Aquí abajo. Para nosotros empezar a disfrutar ahora de las bendiciones de ese reino. Pero mucha gente no lo entiende o no lo quiere entender. Que te convertiste ahora en eso. Ahora que ahora es Cristo. Pues si es mejor. Si es más saludable. Sin Cristo yo estaba amargado. Sin Cristo a veces estaba depresivo y ni cuenta me daba. Sin Cristo mi mente
me dirigía a hacer un montón de cosas y que yo creía que eran buenas. Pero cuando vino Cristo, mi mente siguió trabajando igual, pero entonces ahora había una voz que me decía, eso no está bien. Había una escritura que me decía, a Dios no le agrada eso. Entonces yo tenía que decidir si hacía lo que el mundo terrenal me enseñó o comenzaba a obedecer lo que el reino de los cielos quería establecer. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué se le hace tan difícil? Porque no conocemos al enemigo. Nosotros tenemos un enemigo que no tiene parte ni suerte en la vida de nosotros. Pero muchos cristianos le dan autoridad a sus vidas. Le pasa cualquier cosa y le echan la culpa al diablo. Todavía en este tiempo hay un montón de iglesias que todo es el diablo. Todo es el diablo. Los viejos dicen, pastor, eso usted no lo ha predicado 80 veces, se lo voy a predicar 100 veces. Hasta que yo vea cambio. O hasta que el Señor me diga que no. ¿Ve? Entonces, se caen, el diablo me empujó. Porque es más fácil, ¿verdad, Roger? Es más fácil echarle la culpa a otro. Es más fácil. Se pinchan un dedo, el diablo me la trae conmigo. Pues si estás caminando, mira dónde vas a pisar. Si te pinchaste un dedo, sácalo a tiempo. Se me dañó el carro. El diablo la tiene conmigo. No, a lo mejor el carro está viejo ya y necesitas uno nuevo. ¿Nadie dice amén? Pues, o hay un mecánico que necesita trabajar, lleve el carro al mecánico que te lo arregle, deja al diablo tranquilo. Ya Dios, Cristo, se encargó del diablo en la cruz. Entonces usted empieza a llamarlo para todo lo que le pase, a llamarlo, y el diablo pues un día se te aparece. Porque le estás dando autoridad. Mi abuelita, ¿cómo decían las abuelas? No es lo mismo llamarlo que. Ustedes lo saben. ¿Ve? Entonces, ¿por qué? Porque le damos lugar. En la iglesia al principio llegaron algunos que llegaban y empezaron. Está endemoniado. Y cambiaban la voz. Y los hermanos me decían, ¿te acuerdas, Titicucha? Pastor, ¿qué hacemos? Y yo le decía, nada, déjalo que se canse de gritar. Nosotros vinimos aquí a adorar a Dios. Mi rey se llama Jesús. Hello, mi Salvador es Jesucristo. Y cuando vengan esos pájaros a tratar de robarme el tiempo que yo tengo para adorar a Dios, le tengo que decir, te metiste en el lugar equivocado. Si no te va en el nombre de Jesús, mátate gritando, pero yo voy a seguir adorando a Dios. Entonces todavía el pueblo de Dios pasa algo así y le caen a bofetar a la pobre persona. 20 personas encima de la persona. ¡Fuera! Y le, ¿qué es eso? Y la persona sale a chichonar e igual de endemoniada. ¿Sí? Le dan unas clases. Bueno, a lo mejor usted lo ha visto. Y empiezan, ¡fuera! Y yo, ¿pero qué pasa? Y usted le da lugar a eso y se lucen. Ponga a Dios primero por encima. Yo no estoy diciendo que eso no existe. Yo estoy diciendo que si nosotros ponemos a Dios como Rey y Señor en todo lo que hacemos, cuando entran por ahí están así, o se tienen que callar o se tienen que ir. Porque la autoridad que está en nosotros, ellos la tienen que respetar. Hello. Pero Él existe y es atrevido. Es tan atrevido que sabía que Jesús venía a reconquistar,
a recibir otra vez la llave de la autoridad. ¿Y qué hizo? Yo sé que tú eres humano, déjame tentarte. Y allá después que fue bautizado y fue llevado por el Espíritu al monte, allá después de 40 días y 40 noches se le apareció el pájaro loco ese. Le llama el diablo eso. Que ya Dios lo derrotó en la cruz. Pero aquí todavía no lo había derrotado. Y él estaba buscando que Jesús no muriera en la cruz. Y tú que dices que eres cristiano y yo somos sus enemigos. Y él va a buscar la forma de desenfocarnos de lo que Dios quiere. Tú te dices, ay, que no sé qué me pasa. Chequéate, hay algo que te está desenfocando. Enfócate. La palabra, enfócate en Cristo, enfócate en hacer la obra de Dios. Jafi hablaba ayer de que uno de los errores más grandes o la estrategia más grande que tiene el enemigo, es entretenernos. El entretenimiento, mira, no aparece ahora con rabo, ni con cuernos, ni feo. Aparece a veces como un ángel de luz. Así dice la Biblia. Pero él fue tan atrevido que tentó a Jesús sabiendo que era Dios con nosotros. Pero lo vio humano, como a ti y a mí. En Lucas 4, del 3 al 13. Dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di esta piedra se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Cuando pasan estas cosas que aparece ese pájaro donde la gente empieza, ¡estás aprendiendo! Y yo le digo, ¿cómo te llamas? Entonces los que se creen bravos, que se creen que tienen la autoridad, ¿cómo te llamas? ¿Espíritu de qué? ¿Están grabando? ¿No están grabando? No, porque voy a hacer un chiste y es fuerte. Pero fue real. Yo antes andaba en un ministerio así. Y fuimos a un sitio y el que está predicando, que veía demonios en todos lados, le dijo a la pastora, párese ahí, que por ahí pasó un demonio. Y se fue para allá. Y pasó 10, 15, 20 minutos y uno venía y el hermano me dice, yo no era pastor, estaba empezando, ve allá. Y yo lo busco y lo busco y lo busco y lo busco y lo busco. Y yo hasta buscando el demonio estaba. Sí, porque uno se contagia con eso. Y de momento yo escucho unos sonidos en la letrina. Y los reprendí. Mira, demonio. Sal de ahí y ven a predicar. Hay gente así, todavía, poniéndole nombre a todas las cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Sarito, no te rías tú. Denle agua oxigenada a esa señora. Se nos vaya a morir ahí. Miren. Adiós, ¿entendieron el chiste ahora acá? Tienen un delay. ¿Viste, bebé? Hay cosas que no cambian. ¿Qué atacó el enemigo? Ya no vino con cuernos, ni con rabo, ni feo. Atacó la identidad de Jesús. Tú eres hijo de Dios, demuéstralo. Así hay un montón de gente hoy día que no sabe quiénes son.
Mucho menos saben quiénes son en el Señor. Y siguen huyendo del llamado de Dios, que siguen huyendo del servicio a Dios, que siguen huyendo de la cultura que Dios ha creado, porque no quieren tener choques con las demás personas. Y usted no va a crecer hasta que no tenga choques con los demás. Hasta que usted diga, yo no soporto a este tipo. Pero la Biblia y Dios me dice que lo tengo que amar. Pero porque yo sé quién es mi Padre. Así no hay una alabanza, ¿verdad? Y yo sé que yo soy su hijo. Y el enemigo vino a decirle al que es el pan de vida, a la roca inconmovible, a la piedra angular, al pan de vida, le vino a decir, si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Le dice, ¿tú eres quién? Demuestra que eres lo que dice que eres. Y Jesús, me encanta Jesús. Me encanta nuestro Dios. No peleó ni reprendió. Usted hubiera reprendido. Él dijo lo que la mayoría de la gente no quiere leer ni estudiar. Dijo, escrito, léelo. ¿Tú quieres pelear conmigo? Ve ahí está todo. Esa fue la primera estrategia que usó, pelear con tu identidad. Tú no sirves, tú no puedes, tú eres un débil. Para todo lo que tú digas que tú eres, que va en contra de lo que Dios dice, hay una palabra de Dios para fortalecerte. Soy débil, todo lo puedo en Cristo. No tengo fuerza, Él las multiplica donde no hay ninguna. Yo soy muy débil. Y dice, diga el débil. ¿No ve que la hay? Que soy feo, no te preocupes, como quiera van para el cielo. Y en el reino de Dios, ¿cómo es la cosa? No hay gente fea. Hay bellezas raras. Aprenda eso. La segunda estrategia del enemigo, dice que llevó al enemigo a un monte bien alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Mira la otra tentación. Y dijo, yo te la voy a dar. Todo ese poder yo te lo voy a dar. Toda la gloria de ellos te lo voy a entregar. Porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero, la doy. ¿Qué pedía? Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Hello. Usted sabe que cada vez que nosotros le fallamos al Señor, le servimos un plato de comida a Él. De eso es que se alimenta Él. De cuando nosotros fallamos acá. Y nadie puede vivir en dos reinos. Lo dice la Biblia. Nosotros tenemos que, con nuestras dificultades, mantenernos firmes, perseverando ahí. Fallamos, arrepintiéndonos, caemos, levántame, me levanto, no puedo, busco un hermano que me levante. Si no consigo a nadie orando, hasta que Dios extiende su mano y me levanta de nuevo, y en el nombre de Jesús sigo adelante, hasta el final. Él nos ofrece todos los éxitos, todas las victorias de esta tierra. El enemigo te lo ofrece. Pero ¿por qué tengo yo que postrarme a Él si Dios me las puede dar a mí? Pero Él quería desenfocar a Jesús. Tú me adoras, tú no vas a morir en la cruz. Usted y yo no vamos a ser salvos si pasaba eso. Póstrate y adórame. Hello. Póstrate y adórame. Y todos serán tuyos. Ve que los dos reinos buscan que le adoremos. Pero a veces hay muchos cristianos, y quiero decir sin darse cuenta, comienzan a rendirle culto y adoración al que no es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin darse cuenta están jugando en el otro reino también. El problema es que cuando tú juegas en los dos reinos, no puedes ser efectivo en ninguno. En ninguno.
¿Qué le dijo Jesús? Vete, Satanás. Mira, vete de mí, Satanás. Porque es que dice, escrito. Wow. Porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿A quién solo vas a servir? ¿A quién solo vas a servir? Evalúa eso. ¿Cuál es la bandera que tú estás ondeando en tu vida? Evalúa eso. ¿Qué o quién es tu verdadero rey? ¿Dónde está la excelencia de tu servicio? ¿A quién le estás sirviendo? Ese es tu rey. Y Él quiere reconquistar su reino y nos ha escogido a nosotros. No pierda el norte, no te desenfoques. Porque las tentaciones van a estar todo el tiempo delante de nosotros y no vienen con rabo ni con cuernos. Vienen bien lindas. Te voy a prosperar, te lo voy a dar todo, todos los reinos. Y cuando tú miras y no evalúas, te das cuenta que eso te saca de lo que Dios te ha pedido hacer. Cuidado. Porque he visto tanta gente apartarse y sus vidas son 7 veces peor de lo que eran antes que viniera al Señor, solo porque el enemigo los engañó usando la misma escritura y les prosperó materialmente, pero le quitó el tiempo de intimidad con su papá y el servicio. Ay, ya tenemos la victoria. Miren si es astuto el enemigo. Ya no pelea los puños contigo. Si pelea los puños de frente estamos bien. Pero sus estrategias vienen de una forma sutil, bellas. Ahora le dice el Señor. Lo llevó ¿a dónde? A Jerusalén. Mira cómo empieza. Y lo puso en un pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, nuevo a trabajar con la identidad, échate de aquí abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y eso cuando usted no lo entiende, la gente comienza a hacer locuras. De ese mismo grupo, de esa misma persona que yo te digo que tuve que reprender aquello. No vio esta escritura y la otra que dice que cosas mortíferas beberán y no le harán daño. Y dice que él se pasaba peleando con el enemigo y dice que un día y que llegó algo raro y que le habló y él se estaba bañando y le dijo, bébete eso. Era cloros. Y eso fue real. Porque la Biblia dice, si eres hijo de Dios, la Biblia dice, cosas mortíferas beberás. Si te metes donde están muchos leones, no te va a pasar nada porque a Daniel no le pasó nada. Si hay un montón de locos todavía, en el nombre de Jesús. Hay un fuego ahí, métete en el fuego, no te va a quemar. Sales más achicharrado que yo. Y la gente es sensacionalista. Las emociones los engañan. Se bebió aquello y que en el nombre de Jesús. Y estuvo 4 meses hospitalizado. Por poco se muere. Porque el enemigo, después que no te puede convencer por los reinos del mundo, después que no te puede convencer por la identidad, y te ve que tú estás bien envuelto en la iglesia, escucha bien, sirviendo, va a usar la misma palabra, como está haciendo hoy día con mucha gente en la iglesia, para enredarte. La misma palabra. Y miren lo que está pasando. La gente hoy día está usando la palabra, pero la interpreta a su conveniencia. Y no como Dios la quiso dar. Hello. No miran los textos anteriores. No miran de a quién Dios le está hablando. ¿Por qué está diciendo eso? No, esta es la palabra. Como que abren la Biblia y le hacen así a los papeles y hacen ¡pup!
Y si la palabra dice, te bendeciré todos los días, ah, esta es la palabra mía. Pero si te dice, niégate a ti mismo, coge tu cruz y muérete por mí, dice, no, eso no es Dios el que me está hablando. Y esa palabra que el enemigo le está diciendo a Jesús es falsa. Y le está declarando las Escrituras. La verdadera está en el Salmo 91, versículos 11 y 12, que dice más o menos lo mismo. Pues a los ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y ahí cambia. Porque si son en todos tus caminos, ¿por qué rayos me tengo que tirar de un sitio alto? Hello. Y dice, en las manos te llevarán. El otro dice, te sostendrán. Tú te tiras, te van a sostener. Tú caminas, te van a llevar. Para que tu pie no tropiece en la piedra. Si tú te tiras, tu pie no puede tropezar. Usted se va a desbaratar. Sea mal pensado, por favor. Usted se va a desbaratar. Pero como único usted puede tropezar con una piedra, si va a qué. Miren la sencillez y cómo el enemigo le cambió la revelación a esa escritura. Es necesario que cada uno de nosotros sepamos quién es nuestro rey y en qué reino estamos. Es necesario que usted haga esa evaluación y usted diga, yo en verdad yo creo que sí, que Dios existe, pero yo no me siento ser parte del reino de Dios porque no vivo la cultura que Dios establece que debemos de vivir. Y cuando hablo cultura, yo no estoy diciendo que tiene que estar en la iglesia 7 días a la semana. Es cumplir con las cosas que Dios establece y cumplir con los compromisos que usted establece. ¿Ve? ¿Por qué? Porque es importante eso. Está reclutando soldados los dos reinos. Cada vez que se suena una trompeta, escuche bien, la trompeta está llamando a una reunión. En el Antiguo Testamento, cuando se sonaba la trompeta, el pueblo tenía que salir. Dependiendo cómo fuese el sonido de la trompeta, ya el pueblo sabía para lo que era, pero tenían que salir. Si era para marchar, ellos sabían dónde tenían que ubicarse. Si era para la guerra, ellos sabían lo que tenían que hacer. Pero usted imagínese que suene Dios trompeta a una iglesia que hay, ya sí son 200 personas, y cuando suenan trompetas llegan 20, o llegan 40. Entonces quiere decir que si la trompeta fue de guerra, el enemigo nos va a matar. Ahora se acabaron los amenes. Pero eso es realidad. Estoy cansado el miércoles, que me duele aquí, que me duele acá. Por todos lados me duele. Está bien, no hay problema con eso. Te duele. Pero puedes moverte, puedes llegar. ¿Por qué? Porque el pueblo está siendo llamado a presentarnos todos delante del Dios de los cielos. Porque el reino, este reino, como el otro, cuando llaman, exigen que todos lleguen. Si tus hijos tú no los llevas al juego, posiblemente si el dirigente es serio, en el próximo juego no juega. Y tienes que pagar. Y si falta 2 y el dirigente es serio, te saca del equipo. Si falta 2 veces a tu trabajo, te dan un warning. Y si sigue faltando, ¿qué pasa? Y así sucesivamente. Entonces, nosotros estamos en una guerra. El pueblo de Dios está en una guerra. Que hasta ahora nosotros, como pueblo de Dios en Puerto Rico, estamos bien chilling, como dicen los muchachos. Estamos, olvídate. Pero en los demás pueblos de este mundo
están matando a los cristianos. Y eso va a llegar a Puerto Rico. En algún momento dado va a llegar. Oremos que Dios, que Cristo venga antes. Pero es así. Entonces tenemos que unirnos, porque donde hay unidad hay bendición y hay vida eterna. ¿Alguien dice amén a eso? Y termino con esta historia. Está en Jueces 12. La famosa historia que fue un clásico en esta iglesia. Y fue algo que entendimos, la gente entendió. Y llegó la gente de otro sitio a decir que nosotros, escuché bien lo que decían porque era así. La gente decía que esto era una mafia. Porque mucha gente quiso entrar y no pudo. ¿Ve? Y un día alguien preguntó, ¿ustedes son como una mafia? Y uno de nuestros líderes le dijo, exactamente, eso es lo que somos. Y ya tú sabes, eso cogió por todo el concilio, por todos los países, y por poco nos querían matar porque decíamos que era una mafia. Pero la palabra mafia significa hermandad. ¿Vale? Que se usa mal. ¿Sí? Y cuando nosotros somos hermanos, nos unimos para defendernos unos. ¿Sí o no? Y cuando usted falla, los demás hermanos lo ven ustedes como una persona que no es fiel ni leal. Hello. Y en el mundo te desechan. ¿Sí? Entonces, la iglesia, esta iglesia se ha mantenido por la gracia de Dios, pero por cuando hay gente que quieren venir con otro hablar, con otra cultura, para que nosotros eliminemos la que Dios nos ha dado, pues le tenemos que decir claramente, este no es tu lugar, porque nosotros sabemos lo que Dios nos dio. Cuando viene gente y se unen a la cultura y empujan con nosotros y añaden a lo que ya hacemos, pues es una gloria tremenda. ¿Ve? No quiere decir que el que vino antes y no pudo ser parte no es de Dios. Simplemente a lo mejor el redil que necesita es otro. Yo no estoy diciendo, no, jamás diría que no es de Dios. Es que simplemente Dios nos mandó a hacer nosotros una cosa de una manera, hablar de una manera. ¿Ve? Pero en esta historia dicen que hay dos ejércitos. Y un ejército quiso invadir otro. Para traerlo como un resumen más sencillo. Y ambos ejércitos se parecían. Y el que quería invadirle al otro tomó la estrategia de vestirse igual, de parecerse a ellos en todo, pero a los que iban a invadir le avisaron y establecieron su estrategia. Porque el enemigo quiere invadir tu casa, quiere invadir tu vida, quiere invadir tus hijos, quiere invadir tus finanzas, quiere invadir todo lo que Dios te ha dado en la mano, él lo quiere invadir tus tiempos, tus pensamientos, tu paz. Él viene a invadir todas esas cosas. Hello. Y si nosotros no tenemos una estrategia para eso, y como único es entendiendo, ¿cómo es que habla Dios? Hello. Y si tú sabes cómo habla Dios, tú vas a saber cuándo no es Dios. Y eso está en la Escritura. Pues este ejército que va a ser invadido dice, tenemos que conocer las debilidades del enemigo. Y este enemigo tenía una debilidad y era que no podían pronunciar la CH. Cuando llevaba a Marco, quería invadirnos y ¿qué? No, yo soy de ustedes, vestidito igual, se parecía igual que tiro otro. Y le decían, Marco, di, sí, bolet. ¿Por qué no en la Biblia? Y Marco decía, sí, sí, sí. No dejen que cante el gallo, dice por ahí. Y no le salía el CH. Y se terminaba diciendo sí, bolet. Y venían 42,000 personas que quisieron entrar así, fueron degolladas. Ese pueblo no permitió que le dañaran su cultura ni que fuera invadido. Cuida tu familia. Cuida tu vida. No permita que cosas que parecen buenas invadan el territorio que Dios te ha dado a ti a cuidar. Porque si permite que entren ahí,
te matan, te engañan y te roban, porque así fue que vino el enemigo. ¿Ves? Cuida tu casa, cuida lo que Dios ha puesto en tus manos, el tiempo con el Señor, tu servicio al Señor. Cuida todas esas cosas. Por favor, cuídalo, porque el enemigo no viene a pelear a los puños contigo, viene de una forma sutil. Y si no te puede convencer porque conoces mucho y quieres servirle mucho al Señor, viene y te dice, la palabra de Dios dice, no te congregues. Dios te dice, ya no hace falta que te congregues. Pero el Espíritu Santo dice en la Escritura que no dejemos usando la misma Escritura, te quiere engañar. Lo hizo con Jesús, no lo va a hacer contigo y conmigo. Y hemos sido muchas veces engañados. Y tenemos que recuperar las cosas. Enfócate en el Señor. Y oro al Señor que tú salgas aquí haciendo un pacto con Dios diciendo, el Señor no entendía muchas cosas, pero de hoy en adelante yo voy a obedecerte a ti como mi Rey y mi Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por estar conectados con nosotros en nuestro servicio de adoración, te animamos a que puedas dejar tu comentario, saber cómo este mensaje fue de bendición para tu vida. Recuerda también compartir este mensaje para que pueda llegar a cuantas vidas posible sea. Y sobre todo te esperamos la próxima semana en nuestro servicio de adoración en línea. Bendiciones.